Algo que se me había olvidado comentarles, eh, dentro de nuestro primer módulo, también hablamos de quiénes son las entidades o las personas que tienen que ver con la relación laboral. Fundamentalmente son tres. Lo primero que yo necesito para tener una relación laboral, Francisca, que algunos deben estar en el baño. Bueno, vamos a esperar un poquito a que salgan del baño. Francisca, ¿tú no me escuchas? ¿El resto me escucha? ¿Sí? Ya. Significa, Francisca, que tienes un problema con tu audio. Vamos a esperar un segundito. Lo que se me había olvidado comentarles anteriormente, que tiene que ver un poco con el primer módulo, es que nosotros tenemos por lo menos tres entidades que participan dentro de lo que es la relación laboral. La primera es que tenemos que tener un empleador. El empleador probablemente tal, la definición la encontramos en el Código del Trabajo. Nos va a decir que puede ser una persona natural o jurídica. Ya habíamos hecho la diferenciación de que nosotros somos las personas naturales y la persona ficticia, o sea, la persona jurídica es ese ser ficticio. ¿Ya? Es una empresa que tiene también patrimonio, nombre, ruta, etcétera, pero que no puede interactuar por sí sola, necesita personas naturales. Esta persona jurídica o natural lo que va a hacer es utilizar nuestros servicios intelectuales o materiales. Efectivamente, uno puede realizar dos tipos de trabajo. Puede realizar un trabajo físico o un trabajo intelectual. Y esto se tiene que dar siempre en virtud de un contrato de trabajo. Lo vamos a conversar un poco mejor cuando hagamos la clase de legislación laboral, pero el contrato de trabajo, a pesar de que la ley nos dice que es obligación, tiene que existir un Estos contrato son de algunos trabajo. resultados de la web. No sé qué apreté, lo siento. Em, Ahí sí. A pesar de que el contrato de trabajo nos dicen que es obligatorio, si a mí no me hacen un contrato de trabajo, no quiere decir que no exista una relación laboral, ¿ya? Eso lo vamos a ir conversando y profundizando más adelante. Entonces, lo primero que necesito es un empleador. Lo segundo que necesito, evidentemente, es un trabajador, ¿ya? Esta persona que va a brindar ese servicio intelectual o material. Nos dice que el trabajador presta este servicio material o intelectual bajo orden de dependencia y subordinación. Lo vamos a conversar cuando veamos la definición de contrato, eh, pero la dependencia y subordinación son los dos elementos que componen la relación laboral. La subordinación quiere decir que yo hago caso a instrucciones que me entrega un superior jerárquico. No actúo por cuenta propia porque trabajo para alguien. Si no, sería un trabajador independiente, que también lo vamos a conversar. Y la dependencia es precisamente porque esto se hace eh, a través de una remuneración. O sea, yo dependo de esta persona para el pago de cotizaciones y el pago de remuneración, que son a lo que se obliga el empleador con el trabajador. ¿Y quién puede ser el tercer involucrado en esta relación? ¿Quién se les ocurre?
Tenemos al empleador, tenemos al trabajador, ¿y quién más es parte de esta relación laboral? La empresa la vamos a tomar como el empleador, en este caso. ¿Ya? Como dijimos que puede ser una persona natural o jurídica. ¿Qué pasa cuando no, el cliente no es parte de la empresa en sí o no es parte de mi relación laboral? El que me supervisa tiene que ser el mismo empleador. ¿Qué pasa cuando yo tengo un conflicto? Ahí por ahí va Isabel. Cuando yo tengo un conflicto con Jimena, con mi empleador, ¿quién resuelve? Precisamente ahí es donde entra un tercero. Generalmente lo hace a través de los tribunales laborales o la inspección del trabajo, que es el Estado. El Estado también se involucra precisamente en las relaciones laborales. Es el Estado el que me dice cuáles son los requisitos mínimos, el que nos dice cuál es el ingreso mínimo mensual, cuáles son los criterios mínimos que debe tener un contrato, cuáles son los derechos que tienen los trabajadores, etc. Por lo tanto, el Estado está bastante involucrado en esta relación laboral. Eso nomás les quería comentar en relación a el primer módulo. Con eso damos por terminado el primero y por lo que vi antes no quedaban dudas. A menos que ahora alguien tenga una duda, estoy 100% dispuesto a responderlas. Si no hay dudas, vamos a pasar inmediatamente a lo que es el módulo 2 de este curso. Vamos en 2 de 7. El módulo 2 son causales de necesidad de personal de la organización. Es decir, ¿por qué yo, como empresa o como organización del sector público, puedo requerir contratar gente? ¿Por qué la gente necesita contratar? ¿Por qué las empresas realizan esta acción? Básicamente, aquí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, nos van a dar algunos ejemplos. Ustedes ubican, por ejemplo, Cercotec. Cercotec es un organismo estatal que ayuda precisamente en el crecimiento de las empresas. Y uno de los requisitos que tiene Cercotec para que a mí me presten dinero es que mi emprendimiento tenga el factor de poder contratar personas. En Chile, el empleo mayoritariamente los entregan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes. Por lo tanto, a nosotros nos interesa, en sí como Estado, que las organizaciones vayan creciendo y que, por supuesto, aumente la empleabilidad. Entonces, la primera causal que nos mencionan acá que puedo tener yo como organización de requerir más personal es porque la empresa creció. O sea, estoy abriendo, por ejemplo, nuevas sucursales. En el momento en que abro nuevas sucursales, efectivamente voy a tener mayor empleabilidad. Les voy a hablar un poco sobre la localidad acá. Recuerdo cuando hicieron el mall en Castro, acá en Chiloé, la opinión pública estuvo bastante en contra, especialmente en Santiago, los especialistas, los arquitectos, etc. Pero la encuesta que se hizo acá en Chiloé, la gente quería el mall. Más que porque quisieran ir a comprar el mall, es porque es una fuente de trabajo y efectivamente en la isla el desempleo es alto. O sea, entre más llegue que te pueda dar trabajo, mejor. Eh, Más empleabilidad, efectivamente. Las salmoneras, acá en Chiloé, que es la gran fuente de trabajo, los salmones, en realidad no son de acá. Se cautivan, se hacen en jaulas, cuando se escapan generan un daño al ecosistema gigante. Eh, contaminan el agua, dañan el agua, la salmonera propiamente tal. Sin embargo, es la fuente de trabajo que tiene Chiloé. La gran fuente, además del turismo, que no es todo el año, son los salmones. Por lo tanto, cuando se abre una nueva planta de construcción, como dice acá mismo, o se amplía una, siempre voy a requerir contratar gente. Tercer ejemplo y último, también de la localidad acá. Se dice que se va a instalar una minera acá en Chiloé. Y resulta que los chilotes, claro, está el tema del daño al ecosistema, pero también está el tema de que una minera da mucho trabajo, genera mucho empleo. Por lo tanto, ahí hay que hacer una suerte de equilibrio. Eso y muchos otros factores son los que nos llevan a decir, bueno, yo necesito contratar personas.
cuando crezco como organización, cuando me estoy instalando, etc. Otros factores que nos mencionan acá, que no son menores, es qué pasa con las licencias médicas. Como ustedes sabrán, la licencia médica no la paga el empleador, sino que la paga el sistema de salud. Ya sea FONASA a través del COMPIN o la misma ISAPRE, si es que uno está en ISAPRE. Sin embargo, sí genera un perjuicio para el empleador. Y el perjuicio es que me quedo sin un trabajador. Y ese puesto de trabajo, dependiendo si es tan necesario o no, tengo que cubrirlo. Entonces, las licencias médicas también me pueden generar a mí una necesidad de contratar cierto tipo de personal, ya sea part-time, corto plazo, etc. Nos mencionan traslados, innovaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas me afectan de dos modos. Puedo sacar personal, que es lo que pasó en los supermercados, que antes yo tenía mucha gente en caja y ahora necesito menos cajeros porque ocupé un gran espacio en implementar cajas de autoatención. Pero también la tecnología me puede hacer requerir mayor cantidad de personal, en el sentido de que si llega una máquina nueva, necesito contratar a alguien que sepa utilizarla, etcétera, con mayor capacitación, etcétera. Desvinculaciones voluntarias. Si mi personal renuncia, evidentemente tengo que reemplazarlo. Jubilaciones. Cuando trabajo con gente mayor, también hay una rotación de personal. En el sector público, les voy a contar una infidencia como administrador público, pero yo creo que todos lo manejamos un poquito. Eh, lo que pasa un poco con el sector público es que lo que dice el estatuto administrativo es que el 80% de los trabajadores del sector público debiesen ser de planta, o sea, fijos ahí, y un 20% a contrata. En la vida real, porque el Estado es el peor empleador que tenemos en Chile, en la vida real el 20% es de planta y el 80% es a contrata. Planta es como seguridad laboral, como un contrato indefinido. Y contrata son como los contratos a plazo fijo, que me pueden estar en cualquier momento. Lógicamente a fin de año, en noviembre se avisa cuando uno sigue o no sigue. Lo complejo que nos genera esta situación es que para yo pasar a planta, tengo que subir de rango, pero para eso tiene que jubilar o morir, que es la defunción que nos menciona después en la diapositiva, la persona que está en el cargo para que yo pueda hacerlo. Es súper complejo el tema del sector público. Yo creo que después cuando hablemos de legislación laboral, nos vamos a dar un momento para conversar de eso. Ojalá tengamos harto tiempo para hablar de legislación, porque creo que es muy relevante. Y porque tenemos básicamente tres códigos que rigen las relaciones laborales. El primero es el Código del Trabajo, que es el más conocido, que es lo que rige la relación entre el sector en el sector privado. Tenemos el Estatuto Administrativo, que es el que rige la relación de trabajo del Estado con sus trabajadores. Toda la gente que trabajaba al Estado se rige por Estatuto Administrativo, en su mayoría. Y tenemos el Código Civil. En el Código Civil es donde se menciona un poco los trabajadores a honorarios, que ese es otro temazo, los trabajos a honorarios. Pero eso lo conversaremos creo que en un par de sesiones más. En resumen, este tipo de causas las podemos dividir en dos. Puedo hablar de lo que son las causas externas que voy a tener para requerir personal, y las causas internas. Se me perdió. Ahí está. Y las causas internas. Las causas externas, que tiene la gracia es que suelen ser menos controlables. ¿Ya? Cuando hablo de demanda futura de personal, me refiero a yo requerir. La demanda personal la tiene la empresa. Nosotros demandamos gente. Los queremos para nosotros. Entonces, la primera causa son los cambios que se pueden generar en la economía, sociales, políticos, legales. Imagínense que nos dicen ahora que, un ejemplo nomás, que ahí pasa un estallido social en Chile, a modo de ejemplo. Y todas las empresas las tenemos en Plaza Italia.
y ya no podemos abrir los negocios. O un caso un poco más extremo, imaginemos que hay una pandemia y ya no se puede, y ponen cuarentena en las comunas y ya no se puede vender. Yo podría haber imaginado que iba a haber una pandemia en el mundo. ¿Puedo controlarlo? No puedo hacerlo. Entonces, son causas externas eh, que van a afectar mi demanda de personal. En este caso, la demanda de personal disminuye. Evidentemente, vamos a tener un efecto en el empleo. Eh, Solamente como dato, las personas que ganan más de 1 millón de pesos en promedio en Chile están casi todas con teletrabajo. Están todos trabajando desde sus casas. La gente que tiene título profesional está trabajando de sus casas. Sin embargo, las personas que ganan menos de, si no me equivoco, era 600.000 o 650.000 pesos en promedio, más del 85% tienen que seguir trabajando presencialmente, físicamente. Por lo tanto, ahí va a haber un tema de demanda que va a disminuir la demanda a los empleos que son más materiales. Eso solamente como dato de contingencia. Lo que hemos conversado, avances y cambios tecnológicos. Efectivamente, los cambios en la tecnología pueden hacer que yo requiera más, contratar más personal, como también puede hacer que yo... Francisca, creo que no estás silenciada, así que creo que puedes hablar. Yo tengo una duda con referente a lo que dijo, Cuéntame. con que con las personas que ganan más de 1 millón de pesos están con teletrabajo. ¿Cómo se hace? O sea, yo voy a contar, por ejemplo, en mi caso, yo soy funcionaria pública, soy funcionaria municipal, ¿Ya? ¿ya? Trabajo en terreno. Pero, por ejemplo, yo no sé cuánto ganan los concejales de mi comuna, pero sí, igual ellos no pueden optar por trabajar por teletrabajo. El alcalde tampoco, tienen que seguir trabajando en terreno como el resto, y claramente que el alcalde no gana 1 millón, sino gana más de 6 millones, y los concejales también. ¿Cómo pasa en ese caso? Y he visto varias personas que claramente no ganan 600 ni 800, sino más de 1 millón, y siguen trabajando en la municipalidad en ese caso. Sí. ¿Es porque es necesario? Bueno, en realidad es un promedio, es una estadística. Sin ¿Ya? embargo, eh, pasa acá que los municipios, previamente tal, tienen cierta independencia del poder central. De Ah, hecho, hay municipios que han tomado bastante iniciativa con respecto al COVID-19. Hay algunos que están exigiendo las ok, mascarillas a través de ordenanzas municipales y otras comunas que no lo tienen. exacto. En ese sentido, efectivamente, hay una cierta disonancia en lo que son las políticas públicas actuales, que nos dice, Mm, si, si no me equivoco, más o menos hace 1 semana y media, 2 semanas, se plantearon proyectos de ley a través del Ejecutivo, o sea, el presidente, al Congreso le plantea proyectos de ley para fomentar el teletrabajo y resguardar el teletrabajo. ok, Es decir, que igual pueda cumplir mi horario, que no haya sobreexplotación laboral, etcétera, que tenga mi horario para comer. exacto. Sin embargo, ahora salió un dictamen que viene también emana del Ejecutivo, donde se insta a los servidores públicos. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ya, perdón, se cayó el Zoom, pero volvió al tiro. Es raro. Bueno. Entonces, este dictamen lo que nos plantea precisamente es que tenemos que volver al trabajo presencial. ok, Esto tiene que ver más con opiniones personales y está bien, pero efectivamente hay trabajos que son esenciales. En Rusia se le está pagando más a los médicos que trabajan con el COVID-19. Hay trabajos que no se pueden dejar de hacer.
Acá la Municipalidad de Castro, que también trabajo un poco con ellos, lo que plantearon precisamente es que van a empezar a volver paulatinamente solamente los trabajos esenciales. Los que no sean esenciales van a continuar haciéndose desde las casas. Efectivamente, los alcaldes, al estar a cargo de todo, el alcalde es el administrador comunal, es la persona que hace lo Sí, que nosotros, pero a nivel macro, para mucha gente. Efectivamente, sí, nuestro trabajo como administradores es estar presentes. Nosotros, y esto es algo muy importante, no tenemos que estar todo el día en un computador trabajando. No es lo que hace un administrador. El administrador tiene que saber cómo funciona toda la organización. Tengo que ver toda la comuna para ver qué esté funcionando y qué no está funcionando. Y en base a eso empezar a tomar las decisiones respectivas. ok. Eh, bueno, es un tema que no, nos puede dar para largo, pero es básicamente eso. Lo que les mencionaba es una estadística y que nos lleva también a tener en cuenta cuál va a ser la demanda de personal. Eh, porque efectivamente va a disminuir la cantidad de trabajo. Sí, Y eso es un hecho. La idea es poder subsanarlo lo más inmediatamente posible, pero es un hecho que va a disminuir la empleabilidad en Chile, va a aumentar la tasa de cesantía. sí, eso sí. O sea, ya está, basta con ver con lo que está pasando con esta pandemia, de que ya en Chile ya hay 300 personas cesantes que quedaron en marzo. O sea, hay que acumular ahora abril y ver qué pasa en mayo. Sí, bueno, esperemos que estas capacitaciones y estos cursos nos ayuden un poco a, a desenvolvernos más en el mundo laboral. Y bueno, la administración es una herramienta versátil. Yo siempre lo menciono, porque yo ahora me dedico a hacer clases, trabajo en el sector privado, me estudié para trabajar en el sector público, también he trabajado en auditorías, en contabilidad, etcétera. Es una herramienta muy versátil. Podemos hacer muchas cosas como administradores. Eh, entonces, la idea es equipararnos con la mayor cantidad de herramientas, equiparnos con la mayor cantidad de herramientas posibles para poder salir adelante en esta crisis que se nos viene no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Pero bueno, Sí, entonces, la competitividad y cualquier otro tipo de factor externo, habíamos mencionado la globalización, las pandemias mundiales, la reducción en el empleo. Hay veces que el empleo, la creación de empleos, tiene más que ver con políticas macroeconómicas, con políticas de Estado, y no solamente de nosotros como negocios. Y también causas internas. Las causas internas tienen mucho que ver con las decisiones y las planificaciones que tenemos como empresa. Todas las planificaciones, si somos buenos administradores, si somos ordenados, tanto en el sector público como en el sector privado, se hacen con un año de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con un año de anticipación tengo que saber más o menos cuánto voy a gastar el próximo año, cuánto personal requiero, qué voy a comprar, etcétera. Entonces, yo a principio de año digo, ¿saben qué? Voy a hacer crecer la empresa. Nuestro objetivo de este año es abrir una nueva sucursal. Por lo tanto, yo ya sé que voy a requerir mayor personal. Entonces, como nos dice ahí muy bien el PPT, las causas internas principalmente tienen que ver con estrategias de la empresa. Perdón, me adelanté. Con estrategias de la empresa, donde nos va diciendo qué personal necesito para cumplir mis objetivos. También, evidentemente, si voy a abrir una nueva sucursal o voy a abrir un nuevo proyecto, si voy a instalar una minera acá, tengo que tener en cuenta que voy a requerir personal previamente tal para realizar estos trabajos. Variaciones en los servicios, variaciones en el capital, todo lo que es interno de la organización, yo lo planifico con antelación para ver cómo va a variar mi demanda de personal. Como experiencia, no, yo siempre lo menciono, despedir a alguien, desvincular a una persona, siempre tiene que ser la última alternativa.
tengo que tener presente, ser una persona consciente cuando estoy a cargo de recursos humanos, y saber que cuando despido a alguien, evidentemente estoy dejando a una persona sin un sustento, y detrás hay una familia, hay deudas, hay etcétera. Por lo tanto, despedir no tiene que ser siempre la primera opción. No es como, oh, me miró feo, despedido. Oh, no me saludó cuando llegó, despedido. No funciona así, no puede funcionar así. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer siempre, con anticipación, es decir, tengo la cantidad de personal suficiente y si tengo más personal del que requiero, con anticipación tengo que comenzar a o cambiar actividades o a despedir el personal de manera paulatina. Lo vamos a conversar más adelante, el efecto de miedo que genera en el personal y la inseguridad y la baja en la estabilidad cuando despiden a un compañero de trabajo. Es súper complejo. Pero más adelante lo vamos a conversar con mayor propiedad. Vamos a pasar, evidentemente ya lo habíamos conversado, pero lo otro que me puede generar a mí la rotación de personal es que la gente se muera, que la gente renuncie. Si yo miro McDonald's, o estos locales chiquititos, locales de comida rápida, no sé si les pasa, pero cada vez que van hay alguien distinto trabajando. Hay empresas que tienen una rotación de personal gigante por el tipo de empresa que son y el rubro que desarrollan. La rotación de personal es cara. Nuestro trabajo es disminuir la rotación de personal. Cada vez que yo contrato a alguien, ¿se acuerdan ese círculo gigante que vimos? En que yo tengo a alguien que empezó con la detectar necesidad, después tengo que ver el proceso de reclutamiento, después tengo que ver el proceso de selección, después tengo que capacitar, después tengo que hacer la inducción, etc. Todo eso es un costo. Por lo tanto, si mi personal, yo hago todo ese trabajo, pasa un mes y se va, estoy perdiendo. Nuestra pega es mantener a la gente en su lugar de trabajo la mayor cantidad de tiempo posible. Obviamente contentos y felices. Vamos a pasar a una parte Pero que profesor, es... ¿Sí? en el caso de que, por ejemplo, usted dice que es disminuir la rotación del personal, pero si yo veo que, por ejemplo, hay una persona que está en un cierto puesto y esa persona está para más, o sea, para una oportunidad más, para ascender a un puesto de trabajo más desarrollado, claramente que esa persona me está sirviendo para algo más y la estoy teniendo en un puesto que a lo mejor la puede ocupar otra persona, ya que esa persona claramente es más eficaz, ¿o no? Es lo ideal, es lo ideal. La gracia es que la rotación de personal no sea dentro de la, o sea, fuera de la empresa. La gracia, lo vamos a ver un poco en el tema de ascensos. Cuando yo hablo de selección de personal, antes de seleccionar, miro dos factores. El primero es qué cargo necesito. Y segundo, si ese cargo puedo satisfacerlo con personal dentro de la organización o tengo que traer a alguien de afuera de la organización. Eso nos va a generar dos efectos. Si yo mantengo a alguien de la organización para que suba de puesto jerárquico, va a generar una motivación en el personal, porque evidentemente mayor responsabilidad, mayor el ingreso, mayores beneficios, etc. Lo malo, lo perjudicial, es que imagínense que ustedes llevan 10 años o 5 años trabajando con una persona, son súper amigas y el día de mañana ella pasa a ser tu jefa y empieza a darte instrucciones. ¿Qué pasa con el clima organizacional? Entonces, tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Contra. Sí. Cuando traigo personal de afuera, lo que suelo hacer es que el pro que tiene es que me evito este conflicto de que conozcan al personal desde antes, algún tipo de conflicto de interés o de relación personal. Lo malo es que es más Mm, caro,
porque tengo que capacitarlo, tengo que enseñarle cómo funciona toda la organización, no conoce nada, no lleva tiempo ahí, etc. Las dos Ya, tienen su lado bueno y su lado malo. En lo personal, lo que a mí me ha tocado aplicar es un sistema mixto, que me parece lo más sensato. Primero, se vela por el crecimiento dentro de la organización, es decir, que si tengo un personal que puede hacerlo, que tiene dotes de liderazgo, que veo que no se manifiesta conflicto de interés, etcétera, lo haciendo. Si veo que no tengo una persona que cumpla con esas características, traigo a alguien de afuera. ok, Pero no me cierro a ninguno. O sea, pero yo en lo personal soy de la idea de que es mejor mantener motivado a mi personal con la idea de que pueden crecer dentro de la organización, en base a mi experiencia. Creo que es más ok, sensato y genera un mejor efecto en las personas. Saber que pueden pasar de ser vendedores a jefe de venta a subgerente, subgerente a gerente, etc. sí, Por supuesto que esto puede ir acompañado de cursos de capacitación, y esas capacitaciones habíamos dicho que pueden ser de conocimientos o habilidades, eh, pero también podemos hacer capacitaciones para aprender a trabajar en equipo. Son capacitaciones bastante frecuentes. No sé si le gustan los Simpsons, pero hay un capítulo bastante ilustrativo donde van a un bosque, uno se echa para atrás y tiene que confiar en la persona atrás que te va a atrapar, etc. Hay varias actividades entretenidas que, que se pueden hacer precisamente para generar confianza, establecer lazos. eh, la asimetría, porque las relaciones jerárquicas son asimétricas, no estamos iguales, no quiere decir que una persona sea mejor que la otra. Eso hay que eliminarlo de la cabeza. Solamente nos dice que es una relación asimétrica, ya que no estamos exactamente en el mismo escalafón, pero no tiene nada que ver con ser mejor o peor persona. Entonces, esta misma pregunta nos lleva a nuestro siguiente tema, que es el trabajo en equipo. Creo que nos quedan 3 minutos, así que el trabajo en equipo lo vamos a dejar para la siguiente. Antes quiero saber si hasta ahí queda alguna duda o alguna otra acotación que quieran realizar. Me gusta que comenten, hace la clase mucho más dinámica, me hace pensar que están atentos, porque igual es extraño hacerle clase a una pantalla. La gente me escucha, ¿no? O qué están haciendo mientras yo hablo. Pero, pero eso, si quieren participar y todo, se puede levantar en forma de poner que quieren levantar la mano, yo les quito el audio, o sea, les vuelvo a colocar el audio y podemos dialogar un ratito. Entonces a mí me envió el mensaje, son las 19:38, vamos a volver a las 19:50, ¿ya? A las 19:50, ojalá 2 minutitos antes, y vamos a pasar a la parte del equipo de trabajo y las 5 Cs, que es precisamente cómo lo hacemos para generar sinergia en un equipo de trabajo, ¿ya? Pero eso lo dejaremos para 10 minutitos más, ¿ya? ok. Perfecto. Alguien escribió algo, pero no logro abrir el chat. Ahí sí. Ya, perfecto. Bien, nos vemos entonces en 10 minutitos.